Muy buenas tardes a todos. Llegamos a la última mesa de este cuarto Congreso FIARDE 2021. Agradezco la oportunidad de poder moderar esta mesa al lado de tres grandes mujeres, tres mujeres que vienen de Nariño, nos acompañan desde Nariño. La maestra Alexandra Ruiz Cabrera, que es abogada por la Universidad de Nariño, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, especialista en Derecho Procesal Penal en la Universidad Cooperativa de Colombia y cursa el doctorado en Derecho en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es autora de varios artículos relacionados con constitucionalismo publicados en diversas editoriales. Se desempeña como docente de la Universidad de Nariño de Pasto, sede Colombia, y de la Universidad Tecnológica de Ambato, Ecuador. Muy bienvenida, maestra Alexandra Ruiz Cabrera. En segundo sitio tendremos a la maestra Ángela Navia López, docente universitaria e investigadora, abogada de la Universidad de Nariño, maestra en Estudios Internacionales y Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, actualmente estudiante del doctorado en Sociología en la Universidad Benemérita de Puebla. Bienvenida, maestra Ángela Navia López. Y en el último de nuestras ponencias estará la maestra Diana Molina Rodríguez. Es abogada de la Universidad de Nariño, magíster en Filosofía de la Universidad del Valle y doctorada en Derecho de la Universidad de Antioquia, y es investigadora docente universitaria en pregrado y posgrado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad de Nariño y Universidad Cooperativa de Colombia, miembro del GT Claxo de Pensamiento Crítico y Conflictos Sociopolíticos, y actualmente es la coordinadora de la Maestría de Educación y Derechos Humanos y de la especialización en Cultura Política, Pedagogía de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Bienvenida, maestra Diana Molina Rodríguez. Y sin más, damos la cordial bienvenida, que para FIARDE 2021 es un honor poder contar con personas de esta magnitud, y más que son mujeres que sabemos que en ciertos momentos nos cuesta un poco más llegar aquí. En el caso de ustedes, hoy les quiero agradecer a título personal, a título de FIARDE, el que estén aquí, sabiendo las situaciones que hemos llegado a suceder en ciertos momentos. Y sin más, le doy la palabra a la maestra Alexandra Ruiz Cabrera. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Natalia, por ese saludo de bienvenida. Como bien lo anunciabas, las tres tenemos la fortuna también de ser nariñenses, de ser colombianas, y no resulta ser tan sencillo ser del sur de un país donde el sur pues tiene unas características incluso peyorativas, de las cuales nos toca tratar de arañarle a la vida estas oportunidades. Tengo la dicha de conocerte, Natalia, y por eso es un gusto también estar aquí, y máxime encontrándome en compañía pues de Ángela Navia y también de Diana Molina. No me dejará mentir, Natalia, que al momento de poder realizar la distribución o de convocarme para este evento, le decía que tenía un poco de temor por la calidad de las personas que me acompañan en esta mesa, porque sé que son de conocimientos profundos, pero sobre todo de quereres en el área del derecho muy grandes, y compartimos incluso muchos espacios en los cuales yo me puedo dar cuenta, y mi admiración no es porque se encuentren presentes, sino porque realmente es un sincero sentimiento. Yo le debo mucho a FIARDE. Ya es la tercera oportunidad en la que consecutivamente participo. Es el cuarto congreso, del cual es la tercera oportunidad en la que participo. La primera vez presencial en el año 2019, donde tuve la oportunidad de hacerme por primera vez a conceptos de ética judicial, lo que me permitió en este momento estar impartiendo una cátedra en una maestría de ética judicial. Entonces tengo mucho que agradecer a FIARDE por este espacio que me llevó a cosas un poquito más grandes y más elaboradas. En el año anterior, también convocada por estos espacios, hablé un poco de las zonas grises en el conflicto, que son inquietudes que en medio de la tesis doctoral se vienen imponiendo, y he tratado, pues, para esta oportunidad de traer también una temática de la cual debo confesar desde ya no la conozco tan a profundidad, pero que mi corazón gritaba debe ponerse en estos espacios.
filosofía, arte y derecho lo que permite, en mi caso, es poder venir a plantear espacios absolutamente libres, sin esos formalismos, sin esas camisas de fuerza, sino ser absolutamente lo que vayan haciendo de los sentimientos, de los sufrimientos también y de los dolores que se van viendo en la realidad que nos toca vivir y con la que transitamos. Entonces, en esta oportunidad, viendo que la mesa también coincidencialmente siempre me han ubicado en esta mesa de la justicia poética, creo que debía no haberme permeado de lo que son los elementos que deben componer esa justicia poética. Y por eso, en esta oportunidad, una primera parte de mi intervención la dedicaré al examen de los elementos que grandes autores han dedicado a este campo del conocimiento de la justicia poética. Un segundo momento, traeré a colación un escrito de un jurista quien admiro mucho de Ecuador, que se llama De invisibles a sujetos de derechos. Y un tercer momento que traeré, y como ya les advertía, quizá no tengo la profundidad para hablar del tema, pero mi corazón me lo gritaba, es tratar lo que sucede con la población migrante. Finalmente, realizaré unas pequeñas conclusiones que espero pues sean del agrado, pero sobre todo sean de la discusión y de la reflexión de todos quienes nos están acompañando en esta tarde. Hablar entonces de justicia poética es ejemplarizar o ilustrar por medio de el terrorista a quien le estalla una bomba, hablar del cazador que es aplastado por su presa, hablar de un racista que resulta que descubrió, tiene genes de lo que precisamente ha venido reprochando, hablar de un juez que ha sido juzgado o de un fiscal que pasa al banquillo de los acusados. Y entonces, para poder venir con algunos elementos, me permití leer un artículo que precisamente es de esta casa de estudios de la UNAM, en la cual López Durán nos dice, miren, la justicia poética tiene 6 elementos y dentro de esos 6 elementos están, primero, un castigo para el mal, porque tenemos un sujeto activo, esto trayendo un poco de la dogmática penal, algunos términos. Hay un sujeto activo en el cual tiene que recibir un castigo por haber causado un mal, por haber hecho un daño, por la dañosidad creada. Y a la par, tiene que haber un premio que resulta ser un triunfo para el bien. Todo esto enmarcado dentro de un tercer elemento que resulta ser lógico en el sentido de que en una de esas expresiones populares se recibe de aquello de lo que se da. Entonces, hasta aquí, 3 elementos, un sujeto activo que recibiría un castigo para el mal, un sujeto pasivo que habría sido afectado con la dañosidad de ese hecho generador del mal y que entonces tiene que recibir compensación con bien, y una lógica que es de aquella que resulta que se premie lo que está bien y se castigue lo que está mal. Pero agrega este autor otros 3 elementos, que es aquello que tiene que ver con el proceso de la interpretación, que viene siendo como un proceso individual en el cual se cae en cuenta de ese daño causado y en el cual precisamente se tiene una purga para poder salir de ese daño, que en términos también de penal estaríamos hablando como de una prevención especial, un proceso social de interpretación donde la sociedad se vuelve testigo de ese suceso, del paso del bien al mal, dando a cada quien lo que le corresponda, y eso incluso en términos de justicia. Y entonces esto lo asociaríamos fácilmente también con los procesos de prevención general que se manejan en el área del derecho penal. Y finalmente, la permanencia en el tiempo, que es algo así como lo aprendido, que siga perpetuándose conforme entonces nos veamos abocados a episodios similares. Disculpen si hablo un poco de penal, pero es una de las áreas del derecho que me gustan mucho y de hecho pues lo ejerzo, y en ese orden es inevitable que las conexiones que se realicen tengan que ver mucho con el derecho penal. De esto entonces, trayendo esos elementos de la justicia poética y observándolos, parecería que son muy de ficción, y así lo traen incluso los libros que tratan este campo del conocimiento. Entonces vemos las series, las novelas en las cuales, claro, el malo recibe un reproche, el bueno finalmente recibe una compensación. Pero ¿qué tanto de esto se puede palpar en nuestras realidades? ¿Qué tanto puede llegar
a permear la realidad, el hecho de que exista una justicia humana y de que también existe una justicia de dioses. Eso lo planteaba una de las autoras que pues tratan este tema, que es Marta Nussbaum, discúlpenme si la pronunciación no es correcta, pero de ese texto precisamente extraía ese punto. Bueno, hay una justicia humana, hay una justicia divina, una justicia humana imperfecta, una justicia divina que indefectiblemente va a lograr que la impunidad no se salga con la suya, por ponerlo en algunos términos. Y de esta autora quiero compartir lo que desde ya diré que es una conclusión, y es el punto de que la justicia humana, bien no es un producto perfecto, pero tiene que tener y tiene que ser sensible al sufrimiento. Así no sea un producto perfecto, tiene que ser sensible al sufrimiento. Y esto definitivamente lo voy a tratar también en una de mis conclusiones, atándolo a una experiencia muy personal. Con esto entonces, unos primeros elementos de esa justicia poética, que también les confesaré que me costó finalmente atarlo con el drama de la migración, pero que como les dije, era lo que sentía, debía compartir con ustedes en esta tarde. En cuanto a lo que atañe al segundo aspecto que les decía quería tratar, Ramiro Ávila Santamaría, un jurista ecuatoriano que usa mucho la literatura para poder hacer reflexiones en torno al derecho, tomó el texto del Principito para poder sacar un artículo que se llama De invisibles a sujetos de derechos. Y en ese aspecto, en ese paso de invisibles a sujetos de derechos, ubica o logra caracterizar 3 elementos estructurales. Un primer elemento es la invisibilidad. Y entonces tenemos que todos somos transeúntes en el mundo, pero a veces, no sé si a ustedes les sucede, van por la calle y van observando almas que caminan y quizá no nos detenemos a pensar en las alegrías, en los sufrimientos, menos en los derechos de esas personas. Entonces, nos ubica Ramiro Ávila Santamaría, en primer lugar, en una invisibilidad estructural, en que pasamos por el mundo sin darnos cuenta de quién es el que está también caminando a nuestro lado y de todos los reclamos que en torno de garantías podría tener. Entonces, plantea cómo el Principito va por diversos mundos y entonces conoce a diferentes personas, a gente vanidosa, a gente formalista, a gente capitalista, a gente humillativa y a gente buena, de acuerdo a las descripciones que va dando. Pero nadie se detiene a cambiar de objeto a sujeto, que es uno de los puntos que un poquito más adelante entraré a tratar. Después de esa invisibilidad, lo que viene es una relación dialógica. Y el diálogo lo que se erige es en un vínculo comunicacional en el cual permite que ese invisible logre tener un rostro y logremos pasarlo entonces de un simple objeto al paso de ser un sujeto. ¿Y esto por qué lo trae este autor ecuatoriano? Y es precisamente para poder reflexionar en torno a los derechos de la naturaleza. Entonces nos dice, miren, invisibles fueron los esclavos, y los esclavos de invisibles pasaron a ser sujetos de derechos, y hoy a nadie con 2 dedos de frente le cabe dudar de que todas las personas, pues de que la esclavitud no puede estar dentro de las prácticas avaladas dentro de una sociedad, menos que se refute ser democrática. De invisibles, las mujeres, nosotras, y así iniciamos el saludo en esta oportunidad, a sujetos de derechos, a que nadie no se nos niegue el derecho al voto y demás, y aquí entonces viene también todo lo que actualmente está pasando, ¿no?, en Afganistán para reflexionarlo, de invisibles a sujetos de derechos, quizá nuevamente a invisibles. Y entonces este autor trae de invisibles a sujetos de derechos también la naturaleza, y es el debate, pues, para lo cual escribe este texto que me gusta mucho y por eso precisamente lo traigo en este espacio que me parece que es el apropiado para hablar del mismo. Y un tercer elemento estructural, después de la invisibilidad, después de la relación dialógica, viene siendo la objetivización de las personas. Y entonces todos nos hemos vuelto unos objetos, y si no,
a qué horas nos damos cuenta de que en esto de la pandemia, de que en el COVID precisamente éramos una estadística más dentro del listado de muertos o éramos una estadística más dentro de las personas contagiadas. Y también así sucede con los procesos. Entonces, dentro de los procesos no es una persona que está debatiendo un conflicto jurídico que puede ser muy importante, sino que es un número de asunto radicado en un despacho judicial al cual no conocemos el drama que se está viviendo dentro del mismo. Entonces, todos estos aspectos, claro que Ramiro Ávila también lo trae con un poco de la educación y una crítica al modelo educativo, se erigen como estos elementos estructurales que los va analizando de una manera muy interesante entre diálogos que puede tener el Principito con el zorro y con la rosa y demás. Y aquí traigo un tercer aspecto, que es lo que les digo que en este momento realmente no me permite estar tranquila, y es el fenómeno de la migración. No lo conozco a profundidad y en eso tengo que ser absolutamente clara. Quizá ustedes como mexicanos saben lo que es ese flagelo porque históricamente lo han vivido. Pero hoy por hoy, en las calles de Colombia, hay muchos, ustedes habrán conocido por noticias, transeúntes bajo este estatus de migrantes que vienen desde Haití buscando unas mejores oportunidades de vida, o los venezolanos que también han salido pues de sus territorios. Y entonces, en torno a este fenómeno de los migrantes, la reflexión que se debe hacer es, bueno, primero, un Estado fallido desde el lugar de origen del que sale. Un Estado que no está permitiendo dar las garantías de ciudadanos a los mismos asociados de los cuales se funda el pacto social y demás. Estos salen de sus territorios para pasar por lugares de tránsito como lo es Colombia, en el cual lastimosamente los volvemos esos invisibles de los cuales habla Ramiro Ávila. Esos invisibles a los cuales vemos en semáforos, a los cuales vemos pidiendo quizá algo de ayuda para sobrevivir, pero no pasan a ser sujetos porque siempre están bajo esa óptica de ser objetos de derecho. Cuando le damos la categoría de sujetos es porque nos importa. Así lo trato de entender y quizá muy a mi conveniencia de lo que lo plantea Ramiro Ávila. Y finalmente buscan un destino en el cual después vienen los reclamos de que no resulta pues en sede quizás de igualdad lo mismo que se les otorga a los asociados nacionales que a quienes han llegado en busca de oportunidades en un país. Entonces, este fenómeno de la migración, nuevamente lo recalco, no lo conozco a profundidad, pero mi corazón me grita poder llegar a un espacio de estos, hablar y no pasarlos nuevamente a ser esos invisibles, sino que quizá lograr ser o volverlos unos sujetos de derechos. Aunque aquí les debo confesar que yo me debato también entre que si es un egoísmo mío de querer tener una calma y un poquito de lograr apaciguar ese compromiso quizá, y entonces tratar de salir desesperadamente en algunas oportunidades a dar un poco de alimento o cualquier tipo de ayuda. A veces me debato en eso, si es que realmente es un egoísmo mío el que me trae a hablar de estos temas, o si es que se deben poner en la palestra definitivamente buscando algún tipo de soluciones más quizá también estructurales y más que logren de alguna manera tocar estos temas con ayudas que resulten ser efectivas. Así entonces, de uno de los apartes que más me agrada de ese texto de Ramiro Ávila es cuando el Principito le dice a la rosa, te haces responsable para siempre de lo que has domesticado. Y yo creo que eso hace parte de nosotros los seres humanos, nos hacemos responsables para siempre de todas aquellas personas a las cuales vamos invisibilizando y que quizá por un solo momento les ponemos atención para paliar un poco de lo que nuestro corazón reclama, y por eso les hablo yo que quizás sea mi egoísmo el que me trae aquí. Y entonces se traen algunos aspectos también importantes que me gustan destacarlos, por ejemplo, del constitucionalismo ecuatoriano, cuando dentro de su texto constitucional traen un concepto de la ciudadanía universal. Y es un concepto que ha quedado pues como en una construcción más teórica y para algunos más lírica
que realizable. El hecho de concebir una ciudadanía universal y el hecho de plantear entonces que toda persona que esté dentro del territorio tiene que poder acceder a garantías normativas, tiene que poder acceder a garantías institucionales y también jurisdiccionales, y al menos que no se les nieguen dichas garantías jurisdiccionales como herramientas reactivas para la protección de los derechos. Son muchos los problemas, no necesito enumerarlos, por los que pasan estos ciudadanos, y es un momento en el cual el mundo no puede apartar la mirada, porque no solo es una realidad colombiana, es una realidad que se ve en otras latitudes también, y que entonces tenemos que reverlo y repensarlo. Les comentaré que me fue muy difícil atar o poder lograr un vínculo entre esto que les estoy comentando, que es aquello que tiene que ver con la justicia poética, de la cual brinde unos elementos, y entonces traer y hacer un análisis de invisibles a sujetos de derechos, encajando allí a la población migrante. Pero entonces, ¿cómo empatamos? Y aquí tuve una dificultad muy grande en torno a, entonces, ¿cómo traigo estos elementos de justicia poética y los trato de empatar con la población migrante bajo el calificativo que les estoy dando de invisibles a la búsqueda de sujetos de derechos? Y pues la solución la busqué en un poema de Benedetti, que ya hace algún tiempo lo había escuchado, y es aquel que habla de que todos en su posición en Chile estaban tranquilos, tenían buenos cargos y todo parecía que estaba en la normalidad hasta que llegó la dictadura y demostró que no hay absolutamente nada seguro. Entonces, me decía, bueno, ¿cómo ato y cómo lanzo hilos para conectar todas estas ideas? Pues precisamente ninguno de nosotros tiene un seguro comprado y no sabemos lo que va a suceder, y por eso el pensamiento tiene que ir a tratar de darnos evolución y pauta en torno a cómo son nuestras reglas de juego, nuestro compromiso social, pero muchas veces no únicamente depende de ello. Y entonces, de cara a que en algún momento podemos llegar a ser transeúntes de la vida, no sabemos dónde nos vamos a encontrar en algún tiempo, poder reflexionar en torno a estos temas, porque nada, absolutamente nada, habría seguro. Como conclusiones, traigo las siguientes. Del mismo texto de la justicia poética, resaltaba que plantea para los jueces que estos tienen que ser formados en literatura, con la finalidad de poder desarrollar herramientas racionales y creativas al momento de la resolución de casos. Incluso la autora usaba la palabra subversivas, herramientas o mejor opciones subversivas para poder darle salidas a los conflictos que sean adecuadas, porque es que cada uno vive un drama con tamices diferentes y con matices, diferentes. Y también lo traigo del mismo texto de Ramiro Ávila, de Invisibles a Sujetos de Derechos, en el cual dice que tal vez la solución es volver a ser niños y volver a esa originalidad, a esa tranquilidad, a esa paz que nos daba la niñez. Y con esto quiero comentarles una experiencia, ¿no? Desde el mismo campo, y porque ya les digo, este es el espacio que no quiero tomarlo como la sala de mi casa, para no decir que no hay un rigor en torno a lo que veo, pero la confianza que me da poder contar con quienes me acompañan en la mesa, y también en México, que es un país que quiero mucho por todo lo que me ha brindado. El hecho de tener la experiencia de poder haber sido juez de la República por aproximadamente 3 años, es un peso, es una responsabilidad, es poder llegar a casa y todas las noches pensar y repensar en torno a si la decisión estuvo bien asumida, pero creo que ese es el compromiso al que nos vemos abocados. A quizá no aspirar a que sea esa justicia poética y esa justicia de los dioses, sino que con el toque de humanidad, con el toque de sentimiento, con el toque de saber que allí hay el drama de un victimario y el drama de una víctima también, poder entrar a zanjar los conflictos. Y me debato también en cositas como que ya llega el momento de abandonar la judicatura por propia voluntad y poder pasar a otros espacios dentro de los cuales, bueno, ahí creo que hay una pregunta, ahora la resolveremos.
y unos espacios dentro de los cuales se pueda quizá hacer un poco más en torno a estos aspectos de humanidad, ¿no? De los que venimos hablando. Concluyo únicamente con la lectura de un poema que ayer, preparando pues estos breves renglones de lo que traigo aquí, fue leído, y quiero pues que esta sea la gran conclusión de mi intervención. Con mochila y sin brújula sale en busca de una llegada. El sufrimiento es diario y pese a estar junto a otros tiene el alma desolada. No es un fugitivo, pero es reprochado. Miradas indolentes y absurdas que le dejan a un ser lastimado. Reserva de un mundo solo un lugar tranquilo. Te mira y dice, por falta de pan en la mesa es que yo huyo. Sabía del frío, del río, del calor. Sabía de nombres, lugares, tramos, de prácticas impracticables y de miedos indomables. Ora a sus dioses diferente a los tuyos, que no te toque esta odisea y que el trasegar encuentres arrullo, porque a veces somos manantial entre rocas y otras un árbol sin hojas. Muchas gracias y quedo atenta a las preguntas que seguramente serán muchas y a las opiniones que serán muchas, y es precisamente para los cuales se abren este tipo de debates. Muchas gracias, maestra Alexandra. Sí, aquí empezamos leyendo que Ernesto Jaime Contreras le manda decir: Alexandra Ruiz, vemos pero no observamos, oímos pero no escuchamos, hipócritas pero no corteses, indiferentes pero no discretos, costumbristas pero no domesticados, complacientes pero no justos, contentos pero no felices, racionales pero no naturales. Felicidades, Alexandra Ruiz. Y al término de la mesa vamos a tener la ronda de preguntas para poder unificar absolutamente todas las ponencias. Yo nada más quisiera agradecerle a la maestra esta gran reflexión, que en la mesa anterior tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Magallón y podemos unirlo de migrantes, donde el doctor Magallón nos decía que realmente qué nos queda, ¿no? O sea, cuando vuelves migrante, llegas a un país con una cierta ideología, y ahorita la maestra lo toca perfectamente al decir, es que a veces somos indiferentes. Entonces, realmente nos ha dejado una gran tarea para ahorita, terminando las ponencias, podamos continuar con la ronda de preguntas. Y sin más, damos paso a la maestra Ángela Navia. Bienvenida nuevamente a FIAR de 2021. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. También para mí es un orgullo y me da mucha emoción estar en esta mesa, especialmente compartida, pues como ya lo han dicho, somos tres, no solamente tres colombianas, somos tres nariñenses, tres mujeres, tres mamás, y me da mucho orgullo poder compartir aquí con mis compañeras esta mesa, y bueno, nuevamente reiterar toda la gratitud por estar en este espacio nuevamente. Bueno, yo quería en esta oportunidad compartirles algunas reflexiones, y he titulado a esta reflexión Explosión social en Colombia, expresiones de justicias poéticas, y en plural, un poquito ya lo voy a decir por qué. Y bueno, es lo siguiente: hace un año, bueno, en el espacio pasado, nosotros miramos, y bueno, quienes de pronto podrán recordar, yo les hablaba un poquito desde la utopía, y de la utopía tanto como categoría de análisis, pero también un poco como ese faro de ruta, al menos en mi caso, o sea, en mi vida académica, en mi vida profesional y en general. Y es decir, la utopía como esa necesidad de construir otro mundo, el que aún no conocemos, pero el que necesitamos. Y en algún momento lo he dicho hace algunos meses, sí, me he marcado y me posiciono ahí con el riesgo de ser tildada de romántica, y también con el riesgo también de pensar, de quedarme ahí, ¿no? Como en ese romanticismo. Y yo a veces lo que le respondo es, ¿acaso el pensar otro mundo no es la expresión más sublime de lo romántico en sí mismo? Entonces sigo enmarcada en esa lógica, y bueno, desde ahí es un poco la reflexión, porque además también creo que la utopía es la necesidad de subvertir el orden, ¿ya? Y sí, con esa, digamos, desde esa expresión que a veces nos atemoriza un poco, pero que sin embargo es necesaria, ¿ya? Y es la cuestión de necesitamos subvertir el orden actual de cosas. Y bueno, sin embargo, hoy yo no quiero entrar en una extensa teorización, que por demás necesaria, sobre utopía, romanticismo, revolución, porque
sé que lo amerita una honda reflexión. Yo más bien lo que hoy he querido, y en honor al título de la mesa, es hablar de justicias poéticas, desde un ejemplo en presente, o sea, que está en ciernes, no que sucedió hace algunos años, sino que está en construcción, está ahí, está gestándose. En ese sentido, y por eso es que quiero también un poco plantearlo desde el punto de vista del contexto en el cual está sucediendo y lo cual es el paro que ha emergido desde el 28 de abril en Colombia. Bueno, en ese sentido, primero quiero hacer como un contexto muy rápido, fáctico, y después ya algunas reflexiones teóricas, pues para acabar con las reflexiones. Desde el 28 de abril inició un proceso de movilización social en Colombia de este año. Algunos lo han denominado como una explosión social, que creo que no está para menos esa nominación, porque en efecto considero que es una explosión social y que tiene unas características, unos contextos y unas dinámicas particulares y únicos en comparación con otros momentos en nuestra historia, que si bien es cierto han sido muy álgidos, estos que vivimos en estos últimos meses tienen unas características específicas. Y en ese devenir que se va construyendo esta explosión social, una de sus características específicamente es el traer nuevas simbologías, el traer nuevos lenguajes y el también de construir otras simbologías. Y es por eso, justamente ahí, que quiero basar la siguiente reflexión. Sé que el tema tiene muchas aristas y por tanto mucha tela por cortar, pero yo específicamente quiero en una de las simbologías que es de deconstrucción que se ha hecho en este proceso de movilización social y al mismo tiempo de construcción. Y estoy hablando de eso específicamente de una particularidad que se ha dado en casi todas las ciudades de Colombia y es el derramamiento de simbologías, llámense en estatuas, llámense en murales, llámense en monumentos, ¿ya? Y que de alguna manera este proceso de explosión social ha llevado a decir, no queremos, o sea, no nos identificamos con esta estatua, no nos identificamos con este monumento. Y ahora, bueno, uno podría decir, bueno, ¿cuál es la importancia de eso? En primer lugar, y aquí quiero hacer una aclaración antes de continuar, no voy a hacer una disertación histórica porque eso repasaría mi campo de conocimiento, ni tampoco centrarme en los debates que esto suscita entre la construcción histórica, los monumentos, los antimonumentos, que en efecto así lo requiere, sino más bien yo lo que quiero es hacer algunas reflexiones sobre estos sucesos en específico a manera de generar una provocación, ¿ya? A manera de generar un abrebocas, si se quiere, para que pensemos este hecho en sí mismo y que yo lo he querido catalogar este suceso o estos sucesos también como un acto de justicia. Y ahorita un poquito quiero profundizar por qué. Bueno, en ese sentido, quiero remontarme un poquito al año 2019 incluso, a finalizar el 2019, muy paralelo con el proceso de movilización social en Chile. También empezó en Colombia un proceso de movilización social, producto del descontento de las amplias desigualdades sociales. No obstante, bueno, después vino el año de la pandemia, lo cual quedó ahí como un poco en paréntesis y que se retomó con fortaleza en el 2021. Y en ese contexto, en septiembre del 2020, un pueblo indígena al suroccidente de Colombia, específicamente en el Cauca, el pueblo indígena Misak, realizó un juicio contra Sebastián de Belalcázar, uno de los personajes, uno de los colonizadores, ¿no? Uno de los personajes que además lo encontramos muy recurrente en diferentes plazas públicas de muchos municipios. Y este pueblo Misak realizó un juicio, así tal cual como el que conocemos de manera formal y de manera tradicional, que de hecho, bueno, ustedes pueden revisarlo
todo en internet, perfectamente lo pueden encontrar, tanto el escrito como la parte audiovisual. Y entonces, por ejemplo, aquí solo, pues no lo voy a leer todo, solo quiero como para contextualizar un poquito, cuando el pueblo Misak dice, bueno, la persona juzgada va a ser Sebastián de Belalcázar, ¿qué delito les vamos a imputar? Genocidio, despojo, acaparamiento de tierras, desaparición física y cultural de los pueblos que hacían parte de este territorio, tortura por medio de técnicas de empalamiento y ataque con perros. Bueno, es, digamos, los delitos que le están haciendo y que uno podría decir, bueno, y lo están haciendo simbólicamente ante la estatua de Sebastián de Belalcázar. Y hay algo que ellos dicen en el marco de este juicio, me permito citarlo. Este juicio lo enmarcamos dentro de un compromiso que tenemos frente a la memoria colectiva de nuestra sangre, razón por la cual estamos convocados a reescribir la historia, liberándonos de toda huella producto de la colonialidad del saber. Bueno, ahí sigue un poco más, solo este pedacito quería traerlo como cita textual para contextualizar la carga simbólica que tiene este juicio que realizó el pueblo Misak. Y me remonto a este porque prácticamente hoy, en el 2021, siento que este juicio implícitamente se ha venido replicando, ¿ya? Se ha venido replicando en diferentes ciudades del país. Antes de contextualizarles, quisiera detenerme ahorita en la parte teórica de, bueno, analizar por qué es como importante esto de tomarnos esta simbología, de deconstruir también estos símbolos. Y aquí lo primero, un interrogante que emerge en primera medida es quién escribe la historia, ¿ya? Y cómo y para qué se escribe la historia. Y una de las primeras cosas, atendiendo como a este marco de análisis que yo me ubico, y es la historia lo escriben los vencedores. A los vencedores de una guerra, los vencedores, en este caso y en este ejemplo que les he dicho, los vencedores de todo este proceso de colonización que tenemos en nuestra historia. Y así como ellos escriben la historia, hacen sus procesos de memoria. Y bueno, ya aquí valga aclarar también que existen grandes debates y conceptos teóricos frente a la diferenciación de estas dos categorías, historia y memoria. Yo más bien me voy a centrar en la segunda, que es un poco la categoría que vengo trabajando desde hace algunos meses, desde hace algún tiempo. Y en este contexto, decir, estos símbolos hacen parte de la memoria de los pueblos, ¿ya? Y también los símbolos ausentes, o sea, los símbolos que no están también hacen parte de esa memoria porque es, bueno, que no dejaron escribir. A quienes en el imaginario nos están colocando para pensarlo y para recordarlo además, y para mirarlo, en el caso de las estatuas, como unos héroes. Entonces, ahí es donde se viene el elemento de la importancia de, en primer lugar, de velar ese elemento de que la memoria no es un elemento abstracto, no es una categoría en abstracto. Por el contrario, ¿ya? La memoria es algo que tiene un contenido fuertemente, incluso no solamente histórico, sino también político. Aquí valga recordar, por ejemplo, Borges, uno de sus cuentos, La muralla y los libros, que él nos dice cómo el emperador que construyó la muralla china, lo que hizo lo primero fue, mandó a quemar todos los libros anterior a él. Es decir, la historia se empieza a contar desde que yo estoy aquí, como emperador. ¿Ya? En este caso, pues de este cuento que me parece bastante importante para poder enriquecer esto de, bueno, desde dónde construimos la historia y desde dónde empezamos a construir la memoria también. Entonces, en La muralla y los libros, Borges nos va a poner sobre el tapete y sobre la mesa esa reflexión de desde dónde, desde cuándo. Además, también escribimos la historia y desde qué simbología lo escribimos. Y es por eso que la memoria es una categoría que está cargada de poder, ¿ya? No es en abstracto. Y por eso en estas simbologías que estamos mirando, ¿quiénes están ahí? Hombres blancos, los conquistadores,
¿ya? Y bueno, también lo que nos han enseñado y lo que hemos llamado también como los próceres de la patria, ¿no? Y bueno, que aquí se va a emparejar un poco con el debate y la construcción del Estado-Nación. Entonces, miramos que tiene una carga fuerte eso de esta simbología. Y es por eso que la memoria, en este caso en específico, representado en estas simbologías que les estoy comentando, puede ser un escenario de constatación de las represiones, las exclusiones, la opresión, pero también puede ser una memoria subversiva, en el sentido de una memoria a contrapelo o una memoria contrahegemónica, es decir, unos espacios que se ocupan de la memoria de los de abajo, de los que no hemos estado ahí, las mujeres, los indígenas, los campesinos, los que no hemos estado en el relato oficial de la historia. Y es por eso, aquí sí ya uno, digamos, de los autores que más me inspiran, pues estas análisis y estas reflexiones, es Walter Benjamin. Y es por eso, como él lo diría, o bueno, parafraseándolo un poco, se trata de escribir esa memoria a contrapelo. Y bueno, aquí sé que hay una amalgama también de autores y autoras, también, sobre todo autoras latinoamericanas, que han escrito mucho y le han dedicado mucho a este tema. Yo quisiera basarme ahorita más bien desde Walter Benjamin para reflexionar la importancia de deconstruir esas simbologías para la construcción de memoria y de construir también nuevos procesos de memoria a partir de ellos. Y aquí solamente quisiera basarme, no voy a hacer como una disertación amplia y profunda de las tesis de filosofía sobre la historia de Walter Benjamin, solo algunos elementos que me permiten reflexionar sobre esto que les he traído y sobre todo de mirar con prisma de cómo estos sucesos de derribar estatuas, específicamente lo que les hablaba en Colombia, aunque sé que no es el único suceso ni tampoco los primeros, pero sí mirarlo como un ejemplo y una especie de justicia. Y bueno, Walter Benjamin es el que nos va a hacer el llamado a la necesidad de escribir la historia a contrapelo y por tanto de construir memoria a contrapelo. En primer lugar hay que decir, cuando él en su primera tesis sobre la filosofía de la historia nos relata el autómata, el enano, que además tiene en su boca la cerilla, la pipa que está fumando y que está jugando ajedrez, una jugada perfecta, nos diría él, como así quieren hacernos parecer la historia como jugadas perfectas. Lo que realmente sucede es que era un juego de espejos que debajo de la mesa lo estaba moviendo un enano. Y esta alegoría tan bella con el que Benjamin inicia su disertación para darnos a entender la historia, siento que también se aplica en este caso. Y por muchas razones, porque si hacemos una interpretación amplia de específicamente esta primera tesis sobre la historia de Benjamin, en primer lugar, lo primero que hay que develar y poner sobre la mesa es que estos símbolos no son gratuitos, es decir, que estas simbologías, me estoy refiriendo a estatuas, a monumentos, no llegaron solos, ni están ahí con una carga, sí, además de años, y bueno, con una carga en muchos casos también arquitectónica, artística, que ese sería otro debate también, de manera gratuita, sino que están ahí por una razón de ser. Es decir, tendríamos que hacer el ejercicio de develar ese juego de espejos que nos diría Benjamin para darnos cuenta en esa partida de ajedrez lo que realmente está sucediendo. Y ahora, en ese juego casi perfecto de ajedrez que nos dice Benjamin en su primera tesis, es pensarlo y, bueno, en esa partida de ajedrez, ¿dónde están o dónde posicionamos a los sujetos, las sujetas, como partes históricas y cambiantes de esa historia que queremos subvertir, que queremos cambiar? Y aquí, siguiendo con Benjamin también y con otra de sus tesis, él nos dice, bueno, cuando vamos a construir esto de memoria, tenemos que tener en cuenta que el pasado no significa conocerlo tal y como fue concreto, ¿ya? Porque al entrar a memoria entramos con el debate entre presente, pasado y futuro.
Nos dice él, sino más bien adueñarse de un recuerdo semejante al que brilla en un instante de peligro. Y aquí es donde sí quiero resaltar y leer textualmente a Benjamin, porque él nos dice lo siguiente. Dice, el don de atizar para el pasado la chispa de la esperanza. Bueno, aquí está aludiendo que eso solo toca suerte a un historiógrafo, nos dice él, perfectamente convencido de que si el enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros. ¿A qué, cómo interpreto, cómo traigo, cómo aplico esta interpretación de esta tesis a lo que venimos hablando, a lo que les vengo compartiendo en esta tarde? Y es, en primer lugar, y como yo les decía al inicio de la disertación, Benjamin aquí trae el don de atizar el pasado, la chispa de la esperanza. Y yo diría también ir más allá, esa chispa de la utopía, es decir, esa chispa de que las cosas pueden ser cambiadas, de que la historia no tiene un punto final y todo lo contrario, en su dialéctica que se construye y se reconstruye, puede ser cambiada. Y finalmente decir en este aspecto, bueno, esa alegoría presente en la primera tesis de la filosofía de la historia de Benjamin respecto a ganar la partida, en este caso una partida de ajedrez que realiza el autómata, en última se traduciría en ganar la historia a los apresores y a quienes se han adjudicado y abrogado el derecho a contar. O sea, que son ellos, ¿ya? Los que se han dicho, nosotros contamos esta historia. Y es justamente ahí donde se posiciona ese adjudicarse el derecho a contar la historia, donde se contrapone elementos de decir, no, aquí en primer lugar vamos a mirar bien sus símbolos, su historia, incluso los vamos a deconstruir y vamos a contar nuestra historia. Y finalizo con esto en cuanto a las tesis de Benjamin, y algo que me parecía o que me interrogaba más bien en estas reflexiones, y es cuando en su 14 tesis él habla de en primer lugar, él nos dice que la historia no es un objeto en construcción cuyo lugar está construido en un tiempo muy homogéneo y vacío o lineal, sino por el contrario, es el tiempo ahora. Y eso me permitía reflexionar que en efecto ese tiempo no vacío, ese tiempo no lineal, como se podría mirarlo desde una óptica o un prisma positivista, sino más bien ese tiempo más bien dialéctico, ese aquí y ahora, que es el que yo les digo que me hizo reflexionar este momento en ciernes de esta explosión social en mi país, en Colombia, y de estas expresiones que les estoy comentando. Es decir, bueno, ese es el tiempo y aquí y ahora para, en palabras de Benjamin, hacer el salto del tigre. Existen muchas interpretaciones frente a esto del salto del tigre en Benjamin. Sin embargo, aquí tan solo quisiera decir, bueno, en últimas acá como lo estoy asumiendo, es conectar ese salto del tigre como aquello que viene del pasado, como un instante en el presente para deconstruir ese pasado y construir un nuevo futuro. ¿Ya? Dejo ahí mencionado esto del salto del tigre, ahorita en un momento lo vuelvo a retomar. En conclusión, vuelvo y digo, sin olvidar muchos otros teóricos y teóricas en este tema que he querido traer el día de hoy, Benjamin, desde su óptica dialéctica de la historia, en primer lugar nos está diciendo, bueno, miremos quién está contando la historia. Yo diría, miremos también quién está generando los símbolos en el marco de esa historia. Y sobre todo, Benjamin nos está haciendo la invitación para hacer la historia a contrapelo. Y en este caso, para construir la memoria a contrapelo. Y es por eso que cuando un grupo de jóvenes de barrios periféricos, de ciudades periféricos, de países como el colombiano, con un amplio fortalecido modelo neoliberal, ¿ya? Que ha excluido a estos jóvenes, de repente no se identifican con uno de sus símbolos y por el contrario lo están identificando como un símbolo de exclusión, como lo es, por ejemplo, una estatua de un colonizador. Es un llamado al estar diciendo, necesitamos, en primer lugar, no solamente escribir otra historia y escribirla desde nosotros, o sea, desde los que hemos estado excluidos, sino además en esa historia necesitamos escribirla diferente a ese señor que está ahí en esa estatua y que ya no lo queremos más.
Entonces me parece que esa necesidad de esa historia contrapelo, de cepillarle a la historia y de posicionar los que históricamente han estado excluidos, es en sí mismo un acto de justicia poética. Y lo es porque es la necesidad de construir otro orden de cosas donde esa otredad, ¿no?, que siempre ha estado ahí como otredad, sea realmente la que construya un orden de cosas como lo queremos, ¿ya? Y como esa utopía nos lo dice que así será. Bueno, y ya un poco para ir finalizando y volviendo como al elemento fáctico, comentarles, yo les decía, de hecho, prácticamente fue en el 2019 donde inició esta especie de expresiones de tomar espacios y de tomar monumentos, contarles si ustedes lo pueden también visualizar, tanto fotografías como videos que podemos encontrar en buena hora en la web. Por ejemplo, el 7 de mayo del 2021 en Bogotá fue tirada al piso, derribada la estatua de Gonzalo de Jiménez de Quesada. Lo hicieron también el pueblo Misak, ¿ya? Y además que lo hicieron, ustedes lo pueden registrar en el video, con un ritual también muy a su manera, diciendo, no, o sea, no nos representas, no nos identificamos y por el contrario, acabamos nosotros y acabamos a construir nuestra historia. A Sebastián de Belalcázar, que yo les decía que está prácticamente casi en varias ciudades, también fue derribado en Cali. Bueno, que de hecho Cali ha sido una de las ciudades epicentro. En Barranquilla, el 29 de junio del 2021, o sea, apenas, por eso yo les digo, esto es algo en ciernes, esto es algo no acabado y por tanto la reflexión tampoco es acabada, fue derribado Cristóbal Colón, ¿ya? Que incluso este suceso también va a tener una característica porque derriban la estatua, pero además luego toman su cabeza. Ya, también como un acto de decir, bueno, pues aquí tenemos la cabeza de Cristóbal Colón y lo que eso ha implicado. Valga decir que en el marco de estos sucesos, este tipo de hechos han sido sancionados por los medios de comunicación y por la clase política tradicional, bueno, y no tan tradicional también, ¿ya? Y de ser catalogados como actos de vandalismo. ¿Ya? Porque están dañando, porque están destruyendo. Y mi invitación es, bueno, miremoslos como una expresión, además vuelvo y digo, simbólica, con la necesidad de construir nuevas cosas y de lo que esos actos en sí mismos nos están diciendo. Y en nuestra ciudad, esto tan solo lo voy a mencionar aquí para dejar el debate, lo cual también en algún momento lo hemos hablado aquí con mi compañera Diana. Por ejemplo, el 1 de mayo de este año fue derribado Antonio Nariño. Antonio Nariño, pues sí es uno de los precursores de la independencia, el traductor de los derechos humanos, y aquí sí debo confesar algo muy personal. Inicialmente, lo primero que a mí me surgió fue cierto rechazo, ya por el acto, por decir, bueno, no, pero pues estamos hablando de una persona que es un prócer de la independencia, hizo la traducción de la Declaración de los Derechos Humanos de 1789 del francés al español, entonces como que, bueno, o sea, no estaba tan bien. Sin embargo, luego debo decirlo que mi concepción viró un poco, porque con todas estas reflexiones que les acabo de decir, aquí también emergió la reflexión de, bueno, finalmente también hay un descontento, ¿no? Y hay un descontento con esas figuras que nos están representando, esas repúblicas que se constituyen en nuestro continente y que tienen aparejado ese modelo de Estado-nación, ¿ya? Que lo tienen ahí y que es un modelo de Estado-nación excluyente. Aquí tan solo quisiera mencionar un poco Hausmann, cuando él nos habla, a Erich Hausmann, él nos habla de la construcción de la nación y los nacionalismos incluso, ¿no? Y cuando él nos dice, bueno, finalmente eso de esa nación, eso de esa figura Estado-nación es homogenizar y es muy propia del capitalismo porque la necesitaba así, no necesitaba coaccionados frente a algo. Y si ese frente a algo es, por ejemplo, un prócer, y ese prócer luego lo mantenemos vivo mediante una estatua, bueno, es la representación de ese Estado-nación, que yo
creo que también es importante debatirlo, y sobre todo en regiones como la nuestra, hablo la nuestra de Nariño, que es una zona periférica, o sea, es periferia de la periferia, como yo lo llamo, ¿no? Entonces también es necesario reflexionar. Esto aquí tan solo lo menciono, sé que esto da para un debate mucho más grande, este último ejemplo que les acabo de decir. Sé que ya ha suscitado, y en buena hora también, muchísimos debates, pero pues lo dejo mencionado, y también vuelvo y digo a manera de autointerrogante, ¿no? Porque pues no es una discusión acabada. En todo caso, estas expresiones, que yo tan solo he traído algunas, ¿ya? Seguramente ahora Diana nos enriquecerá mucho más con estas expresiones de esta explosión social que estamos viviendo en Colombia. Estas expresiones, yo me interrogo, ¿serán un salto del tigre? Retomando la 14 tesis de Benjamin, no lo sé. O sea, no lo sé si realmente hasta ahora constituirán el salto al tigre. O sea, además es muy prematuro, lo que les digo, está en ciernes. No lo sé. Lo que sí sé es que estas nuevas expresiones son vientos en el siglo XXI, además con un contexto muy específico como es el de la pandemia, que nos traen urgentes necesidades, en primer lugar, sí, bueno, para la academia, para pensarnos y repensarnos, y para la sociedad en general, de la urgencia y emergencia de recuperar y reescribir nuestra historia. Y ahí sí reescribir nuestra historia de cara a esa utopía, de ese mundo que necesitamos, ya de ese mundo con una justicia donde todos y todas, y sobre todo los históricamente excluidos, estemos ahí. Y finalizo con esto sí quiero como citarlo o leerlo más bien textualmente. Este juicio que yo les comentaba que el pueblo Misak hizo a Sebastián de Belalcázar concluye con algo, y con eso quisiera concluir esta reflexión, y nos dice lo siguiente: a los desposeídos, a los procesos urbanos y rurales, intelectuales, estudiosos y críticos de la historia, a las luchas estudiantiles, obreros y proletarios, al campesinado, al movimiento afro y negro. Los llamamos a desalambrar los moros de la colonización europeo, capitalista, militar, cristiano, patriarcal, blanco, y cuestionemos lo que nos han dicho que es la historia oficial, porque esto es de nosotros y de ustedes también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Ángela Navia. Interesante, a mí me hizo reflexionar bastante. Sabrán que aquí tenemos la gracia de haber tenido al gran Miguel León Portilla dentro de nuestra máxima casa de estudios con la visión de los vencidos. Ya lo decía él, como usted bien lo dice, si no escuchamos al otro, nosotros perdemos el rumbo y nos deshumanizamos. Creo que tenemos bastante para el final de la mesa poder hacer unas grandes reflexiones y que nuestro auditorio participe también. Y sin más preámbulo, maestra Diana Molina, nuevamente bienvenida a FIAR de 2021. Le dejo el micrófono a usted. También voy a hablar del paro, por supuesto. ¿De qué otra cosa podríamos hablar después del estallido social que estábamos esperando en mi país y que trajo confrontaciones tan grandes? No voy a entrar a referenciarlo porque pienso que Ángela hizo un muy buen contexto previo. Tengo que decir que es un país que lleva marchando 4 o 5 meses. Es un paro que empezó con millones de personas un 27 de abril. Tengo que decir que la confrontación y la represión fue violenta, fue agresiva, fue cruel, y que estoy hablando de más de 5.000 casos de violencia policial. Estoy diciéndoles que más o menos 400 personas se perdieron y que luego aparecieron 335. Es decir, digamos que son cosas que quedan pendientes y tienen que decirse. Habían víctimas de violencia sexual y habían disparos de arma de fuego. Solamente algunas ONGs creen que 300 disparos fueron registrados de arma de fuego en el marco de la contención a la violencia de la que yo estoy hablando. Es difícil hablarle a un niño de justicia con los raseros jurídico-procesales. Es complejo. Y en un tiempo en que era muy difícil también hablar desde las ciencias sociales porque no sentíamos casi la capacidad para decirlo. Es decir, como cientistas sociales, yo me sentía con una imposibilidad de decir, es decir, con una sensación de mutismo muy fuerte, sobre todo lo que pasaba al mismo tiempo, las detenciones por la noche, las desapariciones, la violencia, el hambre, la pandemia, el confinamiento,
Y todo esto le sucede a una madre que tiene que darle a su hijo de justicia. Me parece que acudir a la poesía fue interesante. Me parece que lo que dijo Ángela al final, lo voy a decir en mis palabras, eso no era vandalismo, eso era poesía. Me parece que son formas de decir desde la justicia poética. Me parece también que este es un espacio para hacerlo. Otras veces he sido invitada y quiero agradecer esa invitación. Quiero agradecer esa oportunidad, porque estoy contigo, Natalia, y porque estoy con Alexandra y con Ángela, que para mí también significan mucho como compañeras de trabajo, como compañeras de región, como amigas en varias luchas sociales de muchos años. Entonces, todo esto confluye. Y este año no voy a explicar, voy a leer, porque en ese mismo sentido lo que les quiero contar es que, digamos que escribí para mi hijo. Escribí como 3 títulos, que los voy a leer aquí: estornudar, acercarse y compartir. Los presento como en los derechos a estornudar, acercarse y compartir. Por supuesto, esto está presentado en una narrativa epistolar, está escrita justamente para él, para Martín. Y estaba yo tratando de explicarle el problema de la justicia en tiempos de pandemia y de protesta social. Estos textos, por supuesto, también reivindican la desobediencia cuando las normas han perdido su propio sentido común. Voy a empezar. Querido Martín, soy una mamá que por un asunto de absoluta intuición, durante las mañanas rojas en los veranos de mi ciudad, disponía mi barriga para leerte en voz alta. Los sueños y el agua, leíamos primero. Y luego, en las noches para el frío, leíamos juntos El agua para chocolate. Cuando estaba embarazada, provoqué varios experimentos a ver qué tanto podríamos llegar a compartir tú y yo, aparte de lo evidente: hambre, cansancio, asco, rabia. Y descubrí que también podíamos compartir el placer alquímico de leer juntados. Así que los dos establecimos una forma íntima de leer el tiempo, los ritmos de los tiempos de la literatura que se mezclaban con la respiración y con la voz. Y eso que leer en soledad no se comparó jamás con los días en que descubrimos que se podían minguear las palabras y los panes. Ahí, ellas alcanzaban una verdadera condición líquida, casi se las podía tocar, se multiplicaban fácilmente en el aire y parecían millones de gotitas invadiendo todo nuestro espacio. Cuando esos días terminaban, regresábamos a casa mojados y repletos de tanto escuchar, de tanto hablar y de tanto comer. ¿Aún lo recuerdas, hijo? Parecía que hubiéramos aprendido a sentir el paso de las épocas, igual que cumplía sus ciclos el ritmo del agua que corría por debajo de nuestros pies mojados y por nuestra lengua feliz en todos los días de lluvia. Pero un día no llegó la primavera. Y nuestros ciclos, junto con sus ritmos y respiraciones, todos se interrumpieron a la fuercita, como te lo decía yo, frente a la sopa de espinacas o de camino a la ducha en las madrugadas oscuras antes de ir al colegio. Así que no tuvimos ninguna otra opción más que dejar de fluir. No podremos olvidar nunca esos días, mi Martín, porque nos dolió el cuerpo de tanto esperar la llegada de la primavera a través de la misma ventana que daba a la calle. ¿Dices que tú también lo recuerdas? ¿Lo del barco, dices? Bueno, sí. Ese barco lo construí en una madrugada mientras tú dormías. En él jugamos a los piratas. Lo llenamos de mapas con rutas de viajes y simulamos pescas abundantes, aunque luego no había con quién repartir tanta comida recogida. Por eso, el olor a podrido luego invadía la casa, que mantenía las puertas cerradas y las ventanas cerradas, sin contar que bajo el barco no fluía el agua de manera natural, mucho menos la respiración en su proa. Por eso decidimos rápidamente volver a abrirlas, no solo para que entre el aire, sino también la gente. Tocaba evitar las palabras mojadas, es cierto, pero eso no impidió que pudiéramos seguirlas compartiendo. Desde entonces, el cuerpo dejó de doler, Martín, y la vida nos fue enseñando que el virus del miedo ponía en el terrible riesgo a la humanidad de quedarse completamente sola. Acercarse.
He pensado seriamente que llegaste de algún lugar secreto del cielo, Martín. Primero analicé muy bien tu mirada puesta en el horizonte, como buscando bien dónde era que quedaba antes tu casa. Luego me percaté que te comunicabas con las aves y que mandabas recados, quién sabe en qué lenguas balbuceadas por ti. ¿Que no te parecen suficientes pruebas para confirmar mi teoría? Bueno, eso pensé yo también en un comienzo, hasta el día en que caíste de la cama y te pegaste duro en la frente. Ese día estuve segura que desconocías los efectos de la gravitación universal, lo cual ratificó mi conjetura inicial de que nunca antes habías pisado esta tierra. La noche de tu golpe en la frente yo estuve ahí y lo presencié todo. Entendí tu angustia y experimenté el pánico de no poder hacer nada mientras te hacías daño frente a mis ojos y frente a mi pobre y humana impotencia. Se trata de una angustia inconclusa que no te deja dormir. El niño, gritaba, se cayó el niño de la cama mientras tú dormías tranquilo entre nosotros, dado tu tamaño proporcional a 9 meses de haber nacido prematuro, y que nos permitía estar juntos en una cama sin mayores contratiempos. El asunto es que verte caer me mostró el rostro del miedo a no poder evitarlo, siendo que me encontraba tan cerca de ti. Luego pensé, ¿qué sucederá cuando me encuentre aún más lejos? Cuando desaparezcas en tus intentos de volar frente a mis ojos y a mis preocupaciones incapaces de seguirte, Martín. ¿Entiendes? Ahora sí mi insomnio y el de cualquier mamá como yo sobre las dimensiones de cuidar a criaturas sin mucha conciencia del efecto de la gravitación universal. Es por eso que durante estos días pienso mucho en las mamás del ejército de criaturas que se han tomado los cielos de nuestro país sin pedirnos mucho consentimiento para ello. Mientras vuelan esas criaturas atrevidas, pintan con infinidad de colores los silencios complacientes de nuestras paredes blancas y cantan proclamando días justos y mejores para nosotros, que ya nos habíamos abandonado al consuelo de nuestro cielo raso envejecido y sostenido por estatuas muertas. Pienso en ellas, las mamás, digo, y por ellas me acerco a las criaturas que ahora pasan por encima de nosotros cuando las tengo cerca, Martín. Muchos nos hemos acercado cuanto más hemos podido, no tanto como para caernos y reventar nuestras frentes, pero sí lo suficiente como para verles y para encontrarnos todos y entonces estallar. Ahora dicen en el mundo que se nos ve, incluso desde las estrellas más lejanas del universo, cuando estamos juntos. Dicen que cuando uno estornuda 3 veces es porque lo quieren bien. Salud, dinero y amor, dicen. Y relata un viejo adagio popular que los estornudos hay que contarlos para evaluar a ciencia cierta si el día de hoy nos están amando o si por el contrario han dejado de querer. Así que yo imagino a veces a la gente contando sus estornudos, mi querido Martín. Me gusta imaginarla contándolo a conciencia, como quien se juega la vida en ello, a sabiendas que al final de este momento eterno y crucial, de este juego cruel y sin regreso, quizá le sorprenda la desagradable noticia del desamor. Me ama, dirán estos sujetos si estornudaron 3 veces. Lo sabía en el fondo, dirán de nuevo, y en una milésima de segundo proyectarán un cuento de amor ajustado al momento feliz por el que están pasando. Pero luego, quizá un día de ese mismo año, de otros, quién sabe, me ama a medias, pensarán. Porque esta vez solo han llegado a sus narices impacientes 2 implacables estornudos, ni uno más, ni el asomo de un tercero que antes aparecía con tanta facilidad. Entonces ya no es conveniente el relato feliz tampoco, ellos lo reconocen, sino más bien un documental serio sobre el amor, la madurez y el sueño, sobre los errores y sobre el frío, sobre el cansancio, las ocupaciones, los olvidos voluntarios y los recuerdos involuntarios. Claro que el peor de los casos es cuando estos sujetos lo han apostado todo para preguntarle a su nariz oráculo sobre su destino. Y esta vez, y sin compasión, su nariz, espejo mágico, les contesta con la noticia fulminante de que el amor ha muerto. Es cuando suelen los sujetos que imagino, es cuando salen los sujetos que imagino a cazar su amor perdido, que usualmente está en la casa, a la salida de su trabajo o en un pasillo de la universidad. Y a veces lo encuentran, Martín, casi al filo del olvido, y lo abrazan con el abrazo de las pestañas, el que a ti y a mí nos parece tan sabroso. Aunque este abrazo está más mojado, porque volver a encontrar también provoca ganas de llorar. Que si no está, dice. Buena pregunta, Martín. Bueno, eso puede ocurrir también. Es otra posibilidad.
Pero no te preocupes, hijo. Lo mejor es permitir la ocurrencia de los estornudos de manera oportuna y casi espontánea. Así, el mensaje llegará a tiempo y encenderá las alarmas y también la llama de los amores que se estén apagando por nuestro propio descuido. ¿Que dónde van a parar los otros amores perdidos? ¿Cómo decirlo, Martín? Ocurre que los sujetos de mi historia otras veces corrieron a la casa donde usualmente estarían sus amores y buscaron hasta debajo de la cama también. También recorrieron los pasillos de la universidad y las callecitas y los vecinos, pero nada. No te creas que esos otros perdidos solo terminaron en unos listados espantosos que circulan por la prensa de nuestro país. No te preocupes, hijo. Para ellos se construyeron miles de altarcitos en los corazones, en las calles y en las plazas. Se les enciende velitas y se les canta. Es la forma como la gente descubrió que perder no siempre tenía que ser olvidar y que la memoria también podía ser usada para invocar el amor. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo para saber si alcanzo a leer el manifiesto de las mamás de la primera línea. Bueno, voy a leer un manifiesto también que lo escribí en el marco del paro y que está inspirado justamente en las mamás de la primera línea después de una reunión a que fui invitada y que fue solicitado, digamos, fue un texto a solicitud, como escriban, podrías escribir un manifiesto y esto fue lo que salió después de escucharlas en una reunión preparatoria en el marco del paro nacional de mi país. ¿Alguna vez las mujeres de la conversación de ayer debimos estar enamoradas, sin duda? Yo las imaginé a ellas con sus ojos brillantes y su corazón ahogado en la garganta para empezar a escribirlas. Dicen que la oxitocina producida en ese momento tan intenso como fugaz inhibe la poderosa y enigmática amígdala del miedo, y que la osadía, conocida por el lenguaje de bien como estupidez, aflora su comportamiento valiente casi de manera natural. Es por eso que ellas, las enamoradas, digo, no tienen que posar valentía, no deben escarbarla en las zonas críticas del desprecio, como si lo provocan las pedagogías de la crueldad de que son víctimas nuestros muchachos de las fuerzas militares. Ellas debieron conocerla cuando muchas veces se lanzaron a los brazos de sus amantes como un salto al vacío. Son apostadoras con experticia y han sabido jugarse la vida al filo de las contingencias en su obstinado intento por amar como un acto de resistencia política y de desobediencia cultural. Pero cuidar es otra historia. La valentía alcanza una profunda y transformadora conciencia del riesgo solo después de dar a luz. Vencer el miedo, aún con la desproporcionada y biológica producción de la oxitocina que imaginé emanada de sus cuerpos, ya no solo enamorados, sino fértiles, constituye para las mamás una batalla con sus duendes y con sus demonios más profundos. Porque solo después de la batalla, que no siempre se gana, es que se teje con esmero una poética útero que abrigará a los hijos por fuera de la soledad de los vientres vacíos. Algunas, sin mayor conciencia de ello, encontraron en la repugnancia y en la prudencia la mejor narrativa para sus hijos privilegiados y limpios. Pero muchas otras no. Otras tantas, como las de mi conversa de ayer, tejieron con sus manos cabalísticas la promesa de un mundo mejor como una morada simbólica a la que sí podrían entrar sus hijos frágiles. Es por eso que conocer su valentía me hirvió la sangre en la conversa de ayer. Terminamos de hablar y las lloré un rato antes de escribirlas, sin saber cómo carajos empezar el manifiesto encomendado, ni que éste no se nublara entre la rabia y la consternación de imaginarlas en la eterna espera de sus oraciones gemidos, o en las marchas armadas de primeros auxilios y atentas a que sus prometeos de la primera línea no terminaran alcanzados por los tentáculos de la muerte, disparados sin piedad por aquellos que despojaron la palabra cuidado de nuestras agendas vitales. Yo me declaro una de ellas en este manifiesto. Soy una mamá que las admira silenciosa desde la última o penúltima fila de la marcha donde por fin nos encontramos todas. Caminaré a su lado con una admiración casi avergonzada respecto de mis alcances y mis propias valentías. Y culmino a que en este mismo manifiesto nos encontremos muchas más en los espacios físicos y simbólicos de la resistencia. ¿Qué les parece si reconocemos su ofrenda sacra y desproporcionada como una buena razón para despertarnos y para indignarnos de una vez por todas? Bueno, pues eran esos textos. Muchas gracias. Maestra Diana Molina, creo que sensibilizó, hablo en lo personal y creo que todo el auditorio va a estar sensibilizado porque
Sí, claro, la noticia de Colombia nos llegó, ¿no? Digo, a diferencia de otros movimientos del siglo pasado, pues ya hay redes sociales, hay mayor tipo de comunicación, ¿no? En momentos aquí sí llegaban a cortar comunicación, ya no había, pero realmente escucharlo de viva voz, de ver la valentía que han enfrentado, de que Colombia a final de cuentas no la ha tenido nada fácil, ¿no? Porque ahorita ustedes están en una lucha, pero ya venían saliendo de otra situación, como fue en algún tiempo la situación que vivieron política ustedes, donde el narcotráfico desgraciadamente llegó a escalafonear, y entonces Colombia se volvió una situación muy grave, ustedes mejor que nadie lo sabe, y el día de hoy, de verdad creo que maestra Diana, qué mejor manera de cerrar esta mesa que con una redacción de esta magnitud que te enchina la piel y que te hace sentir, a final de cuentas, ese compromiso que es como una oda y un reconocimiento, creo, a las madres del mundo, no nada más a las madres colombianas. Creo que podemos hablar de las madres de Afganistán, que leyendo noticias de que te doy una botella de veneno para que si te caes en manos de ellos te lo tomes a una niña, o las madres de la Plaza de Mayo en algún punto, o las madres de aquí de las Muertas de Juárez, que empezaron un gran movimiento, las madres de desaparecidos en México. Y simplemente creo que tan fácil y sencillo a cualquiera que tiene la dicha de ser madre, creo que le va a tocar, y a las que no, nos toca el corazón y nos hace pensar dos veces en decir, ¿será el momento preciso para traerlos? Muchísimas gracias, maestra. De verdad, a las tres, muchísimas gracias. En este momento, si gustan, abrimos ronda de preguntas. Si no llegan las preguntas, podemos hacer una mesa, cerrar con un poco de intervención de las cuatro sobre sus ponencias, que las tres ponencias realmente fueron una situación que fueron permeándonos poco a poco, nos fueron dando el contexto preciso de lo que está pasando, y creo que no es el reflejo de Colombia, creo que es el reflejo del mundo en general. Tenemos a Jonathan Gutiérrez, creo que tienes una pregunta desde que estaba la maestra Alexa. Adelante. Escribe aquí, ya tenemos en el chat de Ernesto Jaime Contreras. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Cuántos de nosotros queremos lo que abandonamos? Queremos sujetar el agua con las manos, queremos retener los recuerdos con la memoria y la razón, sin saber que el amor no se retiene, sino que vive y permanece en el espíritu y el corazón. Puedo estar ciego, sordo, mudo y aislado, pero jamás solo, porque el amor vive en mi espíritu y mi corazón estaré muerto e invisible, pero no estaré solo, pues quien me acompañará será el amor, quien vive en mi espíritu y mi corazón. Ernesto Jaime Contreras Navarrete. Nada más que Jonathan nos envíe la pregunta. Yo, de mi parte, sí quisiera, por ejemplo, decirle a la maestra Ángela, no sé si haya escuchado que aquí en la ciudad estaba la glorieta de Colón y desapareció. Desapareció la estatua. O sea, no, nadie la quitó, nadie nada, sino que simplemente desapareció. Entonces es como una situación muy paralela de que en Colombia vayan, tomen a Colón, le corten la cabeza, y aquí lleva desaparecido, creo que desde septiembre del año pasado. Nadie sabe dónde está Colón. Colón se ha perdido. Mira, pues gracias, Natalia, está interesante, no lo sabía, pero supremamente bueno de mirarlo, ¿no? Y que se hizo, está bien, o más bien, cómo se desapareció. Hay algo muy bonito que yo miraba acá, bueno, perdón, digo acá porque ahorita estoy en México, y es los procesos de contramonumentos, ¿no? Bueno, creo que lo podríamos dejar más ratito como para profundizar en eso. Y también eso de nuevas nominaciones a calles, ¿no? O sea, que son símbolos también justamente de lo que hablaba. Y es muy fuerte acá, o sea, creo que hay mucho por aprender acá al respecto. Claro que sí. Muchas Maestra gracias. Alexandra, Jonathan Rodríguez nos pregunta, ¿considera que la solución a las disyuntivas legales es la empatización jurídica con respecto a la individualización que mencionaba? Bueno, gracias Jonathan por aguardar hasta este momento. Y ves, Natalia, como yo no me equivocaba de la altura de mis compañeras, y por eso el miedo, que por eso le decía a Natalia, ojalá vaya de primera, porque tal vez les escucho hablar adelante y temblaré, y es porque les conozco y conozco sus capacidades, y no podría irme de este evento sin decirles que gracias y que les felicito mucho, porque tocan esas sensibilidades de las que en la vida diaria vamos constantemente viviendo, pero como lo decía en la exposición, a veces las invisibilizamos.
Y antes de responder la pregunta, sí quisiera hacer unas breves referencias a algunas cosas de ellas, ¿no? Y hace un año, para una ponencia que tenía que realizar, estaba leyendo un texto de Galeano, Los hijos de los días, y precisamente en torno a la conquista, ¿no? Y cuando llega el 12 de noviembre, empieza a hacer eco de que ese día, bueno, que celebramos, cuando en realidad quienes llegaron, el descubrimiento fue al contrario, ¿no? O sea, los indígenas descubrieron que había un Dios, los indígenas descubrieron que tenían que rendir tributo, los indígenas descubrieron que había pecado, descubrieron que había culpa, descubrieron que había imágenes. O sea, el descubrimiento es como al contrario. Y respecto a la imagen de Colón, pues ojalá no la descubran. Esa es la conclusión, la que se ha perdido en México. Ojalá no ocurra ese proceso, que ahí no exista justicia poética. Y en torno a lo que dice Diana y en lo que muy bien relatado planteaba con una pluma exquisita para escucharla en torno a los hijos, ¿no? Porque cómo son tan nuestros. Y yo recuerdo, yo fui madre muy, muy joven y el temor que yo sentía al momento de saber que iba a venir una persona al mundo y que iba a ser mi responsabilidad, era tan grande. Y entonces recuerdo que alguien me dijo lo siguiente y se me quedó calcado. Tú naces, creces, te reproduces y conoces el miedo. Y ha sido así. Y definitivamente ha sido así. Que todo salga bien, que no les falte y tratar de quitar todos los obstáculos, quizá para que egoístamente no logren tener sus propias victorias. Pero en torno a lo que ha pasado de esas madres de la primera línea, claro, la sensibilización total, pero el relato de Diana es un eco a muchas otras situaciones, ¿no? Que yo he catalogado también como el drama del victimario, como el drama de los migrantes, trayendo a colación a lo que yo planteaba, el drama de quienes están luchando en Afganistán, todas esas palabras, porque es el miedo de las madres a que un hijo llegue a irse de la órbita donde podemos evitar todo tipo de daño y prodigando siempre una protección. Entonces, felicitaciones a mis compañeras por esas reflexiones. En torno a la pregunta, mira que me voy a una cosita que dijo Ángela para poderla responder. Considera que la solución de las disyuntivas legales es la empatización jurídica con respecto a la individualización que mencionaba. Resulta que compartimos no solo que somos nariñenses, no solo que somos colombianas, no solo que somos madres, mujeres, docentes, sino que también veo que nos han catalogado de utópicas. Entonces, como lo que tú haces, lo que tú piensas, muy chévere, muy bonito, pero eso allá en el mundo de tus sueños, donde hay una realidad que tomas y la tratas de volver con colores de rosadita, porque así me lo han planteado alumnos de maestría incluso. Y es en esos eventos en los cuales, o me han dicho, es que es un discurso muy conciliador el que maneja. Y lo acepto, pero lo acepto sabiendo que es un discurso que no va a cambiar, que va a seguir siendo lo más empatizante posible. Yo sé que hay momentos que hay que levantar la mano y hacer eco de esos derechos de resistencia o esos derechos de apelación al cielo, como diría Luke, pero entre tanto pueda, y esa es mi manera, es mi convicción, tratar de ser lo más empatizante y también empatizante jurídicamente. Yo trato de aplicarlo y trato de aplicarlo en mi vida diaria y trato de aplicarlo en mi profesión y trato de aplicarlo como docente, como madre, como amiga y en todos los roles en los que me pueda desempeñar. No es saltarse la banda a los postulados legales porque sería un prevaricato y yo soy juez, pero sí es volverse creativo al momento, por ejemplo, de aplicar parámetros de justicia restaurativa donde hay una víctima esperando una respuesta. Que no únicamente se lo voy a dar verdad, justicia, reparación, no repetición, y esto es así, 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 así lo ha dicho la Corte Interamericana, no, es volverse un poco más dúctil, más maleable, ver cómo lograr una solución que realmente el tejido social de ese pequeño conflicto logre ser restañado. Y si yo puedo contribuir para ello,
bendito Dios, siento que me gano la plática de una mejor manera, que siendo a ultranza y entonces poniendo sanciones ejemplarizantes y firmes. Trato de empatizar, porque sé de los dramas que se viven a diario, porque desde otros roles de defensa además, y esto hablando del ámbito punitivo, los he podido tocar y palpar. Entonces, esa individualización a la que menciono no es pues a crear figuras jurídicas que me vayan a terminar emproblemando, pero sí aplicándole el corazón, las normas y las herramientas con toda la humildad y con todo el sentimiento, sabiendo que allí hay padecimientos de los cuales yo no puedo pasar y desconocerlos. Creo que ahí es otra pregunta. Muchas gracias. Si es que no hay más preguntas, nuevamente celebro estar aquí porque, como les decía, no porque no tenga rigor, sino porque siento la tranquilidad de poder expresarme y ser yo misma, quizás sin tanta forma y sin tanta etiqueta, sino poder decir lo que siento, y creo que es lo mismo que mis compañeros, pues también, y mis compañeras han sentido. Gracias, Natalia. Gracias, maestra Alexandra. Ya nos contestaron que la estatua la tiene Elina, y la quitaron para recordando si fue en una marcha, creo feminista, o no sé si fue feminista, en una marcha creo que fue dañado, igual que en algún punto fue dañado el caballito. Pero llegamos al mismo punto, hay ciertos simbolismos que a lo mejor ya por época, por situación, yo no hablo artísticamente, digo, nunca me atrevería a decirlo, no hay cuestiones que ya rebasan el arte, pero también hay que darles ese valor, ¿no? Desde mi perspectiva sí puede existir una estatua, pero tiene un valor artístico por quien la creó, por quien la hizo, pero ya no pasa de un valor artístico como para una adoración, ¿no? O sea, terminamos adorando a veces monumentos que la verdad creo que ya son parte fundamental, que ya no pertenecen a nosotros como cultura, y menos cuando se está avanzando a los pasos que se están avanzando, ¿no? Y más en estas situaciones que a lo mejor lo que pasa es que la pandemia nos ha venido a mostrar lo que, como bien lo dice la maestra Alexandra, no lo vemos, lo invisibilizamos. Entonces ahorita sí fue el mostrarnos la realidad de, creo, el gran parte en el mundo de esta situación tan crítica que se está viviendo por la desigualdad y la deshumanización que tenemos. No sé si quieran agregar algo más. Aquí nos ponen que piensan que Cristóbal Colón se haya convertido en otro Gonzalo Guerrero. Él sí descubrió este continente y hasta se convirtió en maya. Vivió como maya y hasta murió combatiendo por el sentir maya. Entonces, no sé si las ponentes nos quieran abordar un poco más. Yo, la verdad, respecto a la idea de la utopía, ¿es colectiva o queda en el campo de lo individual? Previo a la utopía tienen que haber algunas condiciones para poder hablar de narrativas utopistas. Primero, habría que hablar de un estado de ensoñación profunda o de optimismo metafísico. Hay un poco clasificando la filosofía del utopismo metafísico previo a al utopismo moderno. Entonces, la ensoñación y el optimismo metafísico es suponer que todo está bien, y que esa idea de que todo está bien parte de una premisa metafísica, por eso, pues como ese optimismo metafísico, de que estamos bien porque debe haber lugares en los que se está peor, digamos, ¿no? Luego tiene que haber, por supuesto, un despertar frente a la crisis, pero ese despertar no es un despertar ameno, no es como un amanecer, sino que es un despertar profundamente doloroso y que podría terminar en unos estados de absoluta resignación y depresión. Al otro lado de la resignación y de la depresión está, por supuesto, la indignación. Solamente el reconocimiento de las crisis estructurales podría reconocer las posibilidades utopistas, como la utopía médica, por ejemplo, o como la utopía jurídica, que imaginaba un estado de derechos y que esos derechos significaban, la última utopía idealista jurídica tenía que ver con estados, con un estado de derechos basados en la igualdad fundamentalmente, sin hablar todavía de estados de bienestar. Pero digamos que el relato utopista es muy interesante seguirle la pista, porque el relato utopista renace, es cíclico, lo entierran y vuelve a nacer con otras disposiciones y en otros contextos y en otros retos históricos. De todas maneras, considero que la aparición de la filosofía de la historia, reconociendo al hombre culpable desde un principio, significará un antes y un después de las narrativas utopistas. Antes
de suponer culpabilidad humana, esta idea de, bueno, si estamos sufriendo es porque lo quiere Dios, esta idea exculpativa, digamos que no permitía, no permitía que la historia y que la filosofía de la historia metiera sus tentáculos. Lo que me parece ahora supremamente fuerte y crítico es que la filosofía de la historia emerge con el derecho y en algún momento, en el momento del idealismo radical, algún momento estuvieron juntos. La filosofía de la historia diagnosticaba y el derecho aplicaba teorías nuevas de la justicia. La filosofía de la historia decía que los enemigos en ese tiempo, por ejemplo, o que el hombre culpable dependía del clero, por ejemplo. Denunciaba las estructuras de poder. Y luego existe ese divorcio tan fuerte entre filosofía de la historia y derecho. Y creo que ahí el derecho tiene la legitimidad para volver a hablar de lenguajes utopistas. Listo, dale. Bueno, antes de contestar lo de la utopía, profundizar un poquito como en dos cosas y a la vez empato en una pregunta que miro por acá sobre un poco la contextualización de esto que hemos mencionado de alguna manera las tres, que es el actual momento de Colombia y el paro y esa explosión social. Bueno, en primer lugar, y sí, respecto a esto que hablábamos o que traje hoy como para debatir o reflexionar el tema de las estatuas, es cierto y lo mencioné en algún momento, es el tema de que se atraviesa también en el debate, bueno, el tema del arte, ¿no? Y en eso no soy experta y por eso pues no quisiera como ser ahí un poco abusiva en el tema de poner en el debate. Sin embargo, sí quisiera decir lo siguiente, y es que una de las características, y con esto también empato lo de una de las preguntas que está por acá en el chat, una de las características de esta explosión social es la espontaneidad. ¿Ya? O sea, son actos espontáneos, son actos de descontento. Inicia el momento y como pretexto una reforma fiscal bastante lesiva para clases medias, para clases bajas, digo como pretexto, ¿ya? Porque finalmente esa fue la gota del vaso, pero que responde no únicamente a eso, sino que responde a toda una aplicación neoliberal de décadas, ¿no? Muy similar a lo de nuestros países latinoamericanos en general, una aplicación neoliberal pues que ha hecho acrecentar las desigualdades y que finalmente todo esto, bueno, más el contexto también un poco, no hay que olvidarlo también, de pandemia, lo que ha implicado el olvido y la precarización para ciertas clases sociales también. Entonces, todo eso, todo ese descontento social con un gobierno totalmente antagónico a las clases medias, bajas, o sea, totalmente que no solamente ni siquiera es capaz de administrar bien para la representación de su clase, o sea, con políticas gubernamentales bastante lesivas. Todo esto pues hizo una explosión social que, vuelvo y digo, el pretexto fue una reforma fiscal bastante lesiva, pero de ahí en adelante toda una serie de acciones espontáneas. Y en ese marco de acciones espontáneas está lo que les he comentado, ¿ya? Y en ese sentido, si bien es cierto que no hay que olvidar, al menos pues desde la academia, el tema del debate, del arte, bueno, también sí hay algo cierto, y es que en esa espontaneidad tampoco podemos tener la arrogancia, que es algo que a veces nos pesa mucho en los sectores académicos, de decirle a los movimientos sociales qué hacer, cómo hacer y qué no hacer. ¿No? O sea, no es como, no, miren, un momentico, mejor no vayan a tirar esto porque, bueno, esto está realizado desde un barroco no sé qué, o sea, bueno, o sea, si son actos espontáneos, o sea, tampoco se trata de eso. Ojo, tampoco estoy diciendo, pues entonces que per se no se requiera críticas, ¿no? Yo creo que en los procesos sociales requerimos críticas y autocríticas, ¿no? O sea, además porque no estamos exentos de contradicciones, de acuerdo en eso, ¿ya? Sin embargo, como, bueno, pues tampoco el papel, y lo digo sobre todo porque a partir de estos debates que se han suscitado en Colombia y desde sectores académicos, sí han existido algunas posiciones. Y específicamente esto del arte me acordó, porque una de esas posiciones es, no, pero miren esta estatua, y mejor no hagan por aquí, mejor porque no construyen un al lado, y bueno, es también la forma, ¿no? Porque digo, o sea, es como, bueno, dejemos de pensar desde el escritorio también, y no nos pongamos únicamente a decir qué hacer o qué no hacer a esas expresiones sociales.
Eso era como para profundizar ahí. Y respecto a la pregunta de la utopía individual o colectiva, es en general, o sea, la utopía es en general. Yo decía, bueno, incluso creo que el año pasado en este mismo espacio, en estos escenarios, es la necesidad de pensarnos ese otro orden social que no conocemos y que claro, por eso tenemos un sentido común que nos está diciendo a cada momento o que está intentando implantarse en nosotros que así son las cosas porque así deben ser. Entonces resulta como impensable otro orden de cosas. Sin embargo, la invitación desde esta corriente utópica es pensémoslo, pensémoslo porque si no, ¿cómo llegamos a él? Entonces, por ejemplo, pensemos otro derecho. Entonces va a decir, no, pues es imposible, mira toda la tradición que tenemos de siglos, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo? Pues imaginémoslo y pensémoslo. Hace un año yo traía el cuento de Borges también del hombre que camina a la utopía. La invitación y el diálogo entre estos dos hombres que se encuentran y es bueno, pero imaginémoslo. Y en últimas, la reflexión es, si no lo imaginamos, si no lo pensamos, ¿cómo lo construimos? Y estamos en un orden social, bueno, sí económico, pero también epistemológico y también de la vida diaria que nos ha arrebatado esa capacidad de imaginar otros órdenes. Entonces, en ese sentido, creo yo que es una utopía en general colectiva, pero colectiva en el entendido de no necesariamente de una organización per se, o sea, de algo orgánico, sino más bien colectivo de que como seres humanos podamos tener la capacidad de imaginarnos otro orden de cosas mucho más, no mucho más incluyente, sino, perdón, incluyente, ya justo y de otra forma de organización, que claro, no lo conocemos, ya, o al menos digamos los que estamos acá presentes. En el caso de nuestro país, por ejemplo, no conocemos y las tres acá hemos nacido en un país con un conflicto social, político y armado. ¿no? Y como que es también, ¿no? Nos resulta difícil imaginarnos otra cosa a partir de ahí, pero es justamente eso y eso es lo que plantea, o más bien la invitación a pensar desde la utopía. Y esto lo estoy diciendo no solamente en un escenario de movimiento social, ya pues donde escala más fácil, sino que lo estoy diciendo también, pensémoslo epistemológicamente, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no pensarlo también desde los espacios académicos? Dejaría ahí, bueno, antes de que, ya para darles la palabra y que mis compañeras puedan responder las otras preguntas, también saludar enormemente a Diana, Alexandra, el texto de Diana y la explicación a Martín me parece hermosísimo, que creo que empata con la reflexión que hacía Alexandra, trayendo a referencia el texto se me olvidó, del maestro ecuatoriano, trayendo esa reflexión entre el Principito y la necesidad de volver a ser niños. Creo que Diana hace también esa reflexión muy buena en la necesidad de poder explicar la justicia para niños, ¿no? Y que también eso se empata también con lo que hemos dicho y a propósito de la pregunta con la utopía, ¿no? Porque los niños niños y niñas tienen la capacidad de imaginar otras cosas y que lastimosamente en el proceso de educación, además de una educación formal, lo vamos perdiendo. Entonces me parece muy lindo esa explicación que Diana nos comparte, que es muy íntima para su hijo, pero que ha querido compartirnos y pues también esa reflexión desde Alexandra también. Y aquí con esto finalizo tocando el tema de Alexandra de los migrantes y que esto es algo que Diana también lo sabe muy bien, quizá mejor que yo, y pues que quede como invitación también. Escuchando a Alexandra se me venía a la mente un libro de literatura infantil, el de Dos conejos blancos de Jairo Buitrago. Pues digo, Diana es experta en esto y lo sabrá más que yo, pero también es esa invitación a mirar esos procesos con mucha más empatía y por qué no con esos ojos
para niños y niñas, ¿no? Que incluso 2 conejos blancos, que además de la migración acá, o sea, entre la frontera México-Estados Unidos, entonces también es esa invitación de cómo podemos hacer otras narrativas y cómo generar sensibilidades, ¿no? No solamente para niños y niñas, sino incluso para nosotros como adultos y para nosotros cada uno como funcionarios judiciales, como estudiantes, como docentes, en fin, en general, en cada una desde las posiciones. Solamente eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Ángela. Maestra Alexandra, le dejo el micrófono. Y creo que hay unas Podríamos preguntitas comenzar a comenzar a cerrar un poco, porque ya vamos con 15 minutos solamente nos queda, que yo Te prometo, por mí Natalia, que es la última daría más tiempo y intervención. me podría aventar con ustedes platicando y contestándole al auditorio, discúlpeme nada más rapidísimo, a todo el auditorio contestarles y decirles todas sus dudas. Vamos a intentar concretar con las mayor cuestión, que creo que lo que es el álgido es la utopía. Si podemos concretar ya para ir cerrando, poder ir despidiendo esta mesa. Digo, podríamos estar horas, la verdad yo sí podría estar horas, pero la verdad ya comenzamos el cierre de esta mesa. Nos quedan unos 15, 14 minutos, así que por favor, le cedo la palabra, maestra. Claro que sí, prometo no demorarme mucho tiempo. También complacida, estaría toda la tarde, pero sé que estamos cerrando ya espacios. A mí me preocupa algo de esto, y es que lastimosamente dentro de los espacios de formación, lo que queremos y lo que seguimos aclamando con un rigor y como lo avalado son las leyes, las formas, los plazos, que si el recurso, que si son 3 días, que si son 5 días, y en esa cuadrícula metemos por lo menos a quienes son nuestros estudiantes y también metemos bajo otros diseños a nuestros hijos, ¿no? Entonces, a veces me preocupa que llegamos a estos escenarios y es como vamos a soñar un ratico, pero de aquí no sacamos más que sigamos pensando en una realidad posible, mejor, futura, algún día, quizá cuando nosotros ya no estemos. Sino que no, tenemos que tomarlo en serio y tenemos que a partir, ojalá quienes nos acompañan en esta tarde, a partir de este momento, con la invitación de Ángela, bueno, repensémoslo, pero no repensémoslo en plano de, bueno, algún día será algún momento, caminaremos hacia llegar hasta allá, sino de verdad, sino con el corazón asiento. Debo contestar una pregunta, entonces planteamos, que si esa empatía, bueno, que finalmente ese fue el término que se le ha venido dando en torno a la intervención de las decisiones judiciales, tiene que ser hacia víctima y victimario. En la intervención les había pedido excusas si me voy mucho al campo del penal, pero pues por allí es donde yo me muevo, entonces tengo pues que hacerlo desde allí. Y yo te diría, es desde el campo en el que tú, Jonathan, y gracias por la pregunta, ya van 2 de ti y eso me demuestra que hubo interés en la ponencia, es desde el campo en el que tú, y por eso me dirijo a ti, Jonathan, podrías llegarte a ubicar en algún momento. Y es que nadie estamos exentos de estar en el papel de víctima o de estar en el papel de victimario. Y entonces, bajo esa óptica, y llámale religión, llámale teorías kantianas, desde donde quieras entenderlo, pero tenemos que analizar las normas pensando en que algún día van a ser aplicables a mi caso. Reglas de juego. Entonces, legalidad pura y dura, si es que lo queremos ver desde ese aspecto. Tenemos entonces que ver esa empatía desde cualquiera de los ángulos, ubicándonos bien en el rol de víctima, bien en el rol de victimario, porque ahí estamos, la justicia poética, no sabemos a qué hora la ruleta de la vida nos ubica en cuál banquillo, y queremos que nos respeten los derechos, bien sea como víctima, bien sea como victimario, así que no lo parcializo. Y que si se tiene que atender en un proceso legislativo, claro, el proceso legislativo, el proceso de criminalización primaria, que tiene que hacerse a partir de nuestros honorables congresistas, asambleístas, legisladores, como sea que se llamen en cada uno de nuestros países, tiene que ser un proceso serio y tenemos que empezarlo a releer, desde allí. Porque de lo contrario, lo que se está volviendo es un populismo punitivo ultranza, suban penas, voten por mí. Y no un proceso real de criminalización, es que el proceso penal es última ratio, eso nos lo enseñaban en el primer año de derecho. Entonces, ¿por qué ahora todo le metemos proceso penal? No, tiene que repensarse en clave de la construcción de una mejor sociedad y no la represión puede ser la respuesta a todo. Y la otra pregunta, que creo que también va como dirigida un poco a lo que he planteado, es que si la utopía podría afectar el criterio de razonabilidad
porque en últimas el argumento es el que justifica la decisión judicial. Es más o menos la síntesis de la pregunta que realiza Pablo López, y no quiero dejarla pues sin contestar. Definitivamente, pues la fuerza del argumento, incluso cuando en las maestrías de argumentación jurídica y queriendo darles valía a ese tipo de campos, el derecho es argumento, el derecho es dar esas pautas fuertes en torno a una idea que la vuelvan robusta a tal punto de que no pueda ser derribada. No es que podemos poner decisiones utópicas, como lo decía, no pueden ser tampoco descabelladas, pero lo que sí tenemos que tener claro es que hay un camino y en el cual no nos hace malos pensar y soñar en un mundo mejor. Dentro de lo que yo cumplo como madre, como amiga, como les decía, en todos los roles que me desempeño, sé que hay unos esquemas que nos toca bajo el rigor de incluso de prácticas administrativas a las que nos someten, de tiempos, pero el camino tiene que ser claro e irradiado siempre al hecho de que podemos soñar con un mejor mundo y que no es el cuento de 3 mujeres madres que están soñando solo para sus hijos, sino de que es el cuento de que nosotros como profesionales del derecho, como abogadas, en un espacio que estamos compartiendo con centroamericanos que quizá distan mucho de nosotros o quizá nos unan mucho con nosotros, tenemos que empezar ese camino, pero que no se nos quede en una linda práctica de charla en una tarde, sino que lo empezamos a practicar. De lo contrario, nada de esto habría tenido un sentido más que un compartir bonito que hayamos pasado. Muchas gracias. De una vez me despido, Natalia, para que no me vayas a regañar. No hay ningún problema. Nos podemos extender unos minutos más para no cerrar así de tajante. Maestra Diana, ¿algo que nos quiera terminar cerrando y empezar a cerrar? Sí, pienso que es como comentarios de cierre. Estaba pensando un poco en la poética y en la retórica y como, digamos, en la ontología de la poética y la retórica, y como siempre la retórica de los discursos jurídico-procesales en los que nos hemos movido, con la añoranza de saltar al lado de los discursos poéticos, están más diseñados para la convicción y no para la conmoción. Las premisas son argumentativas, el ejercicio primero fue combativo, en un momento previo a la racionalidad, y luego es un ejercicio muy esterilizado, muy aséptico, muy especialista, muy de especialistas, y muy excluyente. Y también pensaba en la poética a que acudimos como un acto de libertad, porque detrás de la poética, pues por supuesto que hay opciones utopistas. Yo siempre he defendido el interior de las poéticas utopistas en los discursos jurídicos procesales, de los que el derecho se niega a reconocer su origen y el derecho se niega a reconocer su trasfondo y su momento de narrativa poética previo a la axiología, digamos. Entonces, creo que es muy válido hacer este espacio. A mí cada vez que me ponen la mesa, faltando un mes o más, y me ponen la premisa, siempre me parece provocadora, me parece un reto, me parece que es un buen espacio para conversar. Lo agradezco. Me gustaría que fuera presencial y me gustaría que nos volviéramos a encontrar, porque sucede que ni siquiera nosotras, las que estamos aquí hablando por la pantalla, que vivimos tan cerca, lo hemos podido hacer, y lo añoro. Y agradezco mucho a Natalia por la moderación y agradezco mucho a Ángela y a Alexandra por hacer parte de esta mesa, de quien como siempre aprendo muchísimo y además siento que se pueden profundizar cosas, se pueden profundizar ideas. Entonces, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, maestra Diana, maestra Ángela, maestra Alexandra. Ya había tenido el gusto yo de trabajar con usted. Para mí ha sido un placer, la verdad, que me hayan dado la moderación de esta mesa, que FIAR de 2021 esté cerrando con una mesa de mujeres, no tanto por un género, no tanto porque yo creo que más allá de un feminismo hay un humanismo, ¿no? Pero de mujeres tan humanistas que nos vienen a compartir cada una sus experiencias, este gran cambio que está sufriendo el mundo a final de cuentas,
Y sí, efectivamente creo que esta mesa fue una mesa muy sensible, fue una sorpresa para mí porque siendo juristas, estando metidos, pero la sensibilidad, la poética que se manejó en esta mesa realmente fue más allá. Sí quiero aclarar algo, yo también estoy en contra de que se tiren estatuas, ¿no? Yo hablo de que el arte, hay que aprender a separar el arte de la imagen de que lo que representa. O sea, yo no voy a decir, sí, vayan y destruyan el caballito, no, pero no idolatremos estatuas, ¿no? Aquí están haciendo situaciones sobre Augusto Boal. Claro, el teatro del oprimido, creo que Augusto Boal nos dejó una gran enseñanza, nos abrió una puerta enorme a Augusto Boal, que hasta la fecha sigue estando vigente Boal, y también lo podríamos comparar a final de cuentas con grandes teóricos de teatro que nos han dado libertades, ¿no? Está Bertolt Brecht con el gran teatro de Bertolt Brecht, que rompió todo esquema y fue una cuestión que apoyó políticamente a varios países, y yo creo que el teatro es una gran forma de expresión, y claro, el arte no es como decir, si alguien en algún momento dijera, yo no voy a leer a García Lorca, que acaba de cumplir 85 años de que lo fusilaron porque era gay, perdón, o sea, no por tu mentalidad, tu arte o tu profesión disminuye, ¿no? Yo creo que hay que aprender también a separar eso, y por eso sí quería aclarar lo de las estatuas. Agradezco enormemente al Congreso FIARDE por la reincorporación a estas mesas, por poder anunciar mi regreso a Congreso FIARDE para el 2022, y para mí fue un honor poder regresar a moderando esta gran mesa. Agradezco a las 3 maestras, agradezco a esas grandes mujeres, y agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y agradezco al doctor, en específico al doctor Isidro Saucedo y al maestro Humberto Rosas, al licenciado Mario Magallón y a Karina por el gran apoyo. Y por favor a nuestro auditorio, maestro, las invito para que podamos dar paso a nuestra mesa de clausura de este año del 2021. Las invito a que se queden conectadas con nosotros. Doctor Isidro Saucedo, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Y cerramos esta mesa de Poética Jurídica 2 de la cuarta edición FIARDE 2021. Gracias a todos los presentes. Muchas gracias, Natalia. Solo para despedirme de manera directa de cada una de ellas, fue un gran gusto reunirlas, y en lugar de colocarlos en una mesa de café en este momento, no recuerdo, allá en Nariño, en Pasto precisamente, y ahora es un espacio virtual del cual me congratulo de haber sido no solamente coordinador, sino anfitrión en este momento, y un muy buen acierto que haya moderado la licenciada o cuasi licenciada Natalia Quesada, porque es un reto para ella, por eso precisamente también está presente, para que vean que ante las adversidades el reto crece y también la figura. Cada una de ustedes ha tenido sus retos y los ha puesto en un buen espacio para llegar a donde están, y es un verdadero orgullo para la UNAM, para las demás instituciones convocantes, que más adelante, tanto Nariño como otras instituciones, la Universidad de Nariño, la Universidad Andina Simón Bolívar, o incluso la Universidad de Buenos Aires, nos acompañan en la convocatoria de otro congreso. Por lo pronto no me queda más que agradecerles con profunda satisfacción su participación y la motivación que nos dieron sus exposiciones. Fue difícil por la crisis tanto política como sanitaria que tiene Colombia, y en México tenemos nada más, bueno, entre otras cosas la sanitaria, pero estamos fuera de las instituciones físicamente, pero estamos trabajando desde sus instalaciones virtuales. Agradezco también al doctor Pedro Salazar el espacio, y nos veremos en un rato en el cierre. Muchísimas gracias. En este momento, sin más preámbulo, pues me permito presentar a los coordinadores de esta magistral conferencia, de este cuarto congreso de FIARDE, para que, bueno, sean ellos los que nos dirijan algunas palabras y podamos entonces dar por concluida este cuarto congreso, y puedan ellos dar la clausura formal. Es un gusto tener al doctor José Isidro Saucedo González, al maestro Humberto Rosas Vargas, a la maestra Claudia Karina Huerta Ramos y al licenciado Mario Magallón Argüelles. Entonces,
para que en este momento podamos darle formalidad a la clausura de este magno y magnífico congreso. Hola, buenas tardes a todos. Esta vez el cierre formal no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el maestro Humberto Rosas. Y con el debido respeto, nada más comento el número de ponentes que nos acompañaron en este cuarto Congreso Internacional de Filosofía, Arte y Derecho. Fueron 42 asistentes. En un promedio total de inscritos fueron los registrados, fueron 135 a 140, y en redes o en Facebook creció hasta 1,500 aproximadamente, si no es que me rectifican en su momento quienes hayan llevado el conteo. La verdad es muy satisfactorio para un servidor haber logrado unificar a las distintas opiniones, tanto teóricas como ideológicas, y además de sensibilidad que han tenido para bien en esta oportunidad. Y por otro lado, como adelantaba hace un rato con la mesa de justicia poética de las maestras Alexandra Ruiz, Ángela Navia y Diana Molina, fueron cuatro instituciones convocantes. En esta oportunidad fue el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el posgrado de Derecho de la UNAM, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y esperemos que se sumen a nivel nacional y con la de la UNAM la Facultad de Filosofía y Letras en otra oportunidad. Pero ya entrados en materia de crecimiento, como lo hemos hecho año con año, espero que podamos contar oficialmente con la incorporación de otras instituciones convocantes, como la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad de Buenos Aires,